Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy en La Pizarra, la directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Ángela Ospina de Nichols, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Pedagogía de Valores y especialista en Gestión de Recursos Internacionales Fundraising en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Desde el 4 de septiembre de 2018 fue designada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, para ocupar este cargo. Ha sido asesora del INCODER, alta consejera presidencial de la Presidencia de la República para programas especiales. También ha trabajado en el Ministerio del Interior y Justicia como asesora, en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y en la Fundación Mariano Ospina Pérez, entre otros cargos. Igualmente fue vicepresidente del Partido Conservador, fundado por su tatarabuelo. La doctora Ospina ha cimentado alianzas con los diversos actores de la comunidad internacional, orientando las contribuciones financieras, técnicas y en especie que recibe y otorga nuestro país. Su amplio conocimiento de nuestra Colombia le permite enfocar su gestión para que los estados cooperantes del nuestro contribuyan al desarrollo económico y social a nivel regional. Un reconocimiento también merece el que la doctora Ospina de Nichols fue la cofundadora y directora del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, velando por la creación de estrategias de prevención de violencia y restitución de derechos de grupos vulnerables, al igual que del empoderamiento de la mujer a través del emprendimiento. Para nosotros, en La Pizarra y en la Universidad de la Gran Colombia, es un honor contar con la doctora Ángela en nuestro programa. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por el interés que se tiene en el tema y me encantó el nombre de La Pizarra. Claro que en esta época de pandemia COVID me imagino que es una pizarra virtual. Pero precisamente se llama La Pizarra, doctora, porque queremos igualmente con nuestros invitados recordar algún maestro que nos haya dejado marcados. Entonces no sé si podemos hablar inicialmente de alguien en el colegio, en la universidad, que le haya dejado un buen recuerdo en su formación. Pues sabe que sí, qué pregunta más linda. Y tengo varios. Tengo una profesora, mi primer impacto así fue mi profesora de español, se llamaba Marta Arango, en Medellín, en el Colegio Marymount. Y esta profesora, una maestra maravillosa que me inicia en el mundo de las letras, sobre todo en el mundo de la escritura. Nos enseñaba a escribir, no a tener buena letra, sino a escribir. La recuerdo con muchísimo cariño, no sé qué habrá pasado de su vida, pero fue una profesora que me impactó y que me dejó la importancia de lo que es la escritura. Y en la universidad tuve profesores maravillosos que realmente nos enseñaron la esencia por la que fuimos a estudiar filosofía y letras, como era el pensar, cómo pensar. Y tengo en la memoria el profesor Hernando Restrepo, que fue asesinado en una época muy difícil, asesinado por su ideología, y fue una persona que me impactó no solo por sus enseñanzas, sino por el respeto que tenía hacia la diferencia ideológica de otros. Militábamos en posiciones diversas y fuimos capaces de desarrollar una excelente relación entre maestros y alumnos. Interesante, doctora, porque siempre queremos aquí precisamente recordar a estos profesores que nos marcaron en algún momento este camino que hemos seguido más adelante. Ahora empecemos también con estos temas relativos precisamente a la Agencia de Cooperación Internacional. Doctora, APC Colombia no es para muchos una entidad muy visible, no obstante la gran promoción que realiza de nuestro país. Hablemos de la misión y de la visión de la agencia presidencial a su cargo. Bueno, la APC Colombia es una agencia relativamente joven.
En este momento tiene 9 años de existencia y tiene como misión la coordinación, articulación y la gestión de la cooperación internacional no reembolsable y técnica que recibe el país y también la oferta de la cooperación que da el país. Quiero, aprovechando esta pregunta, poner de manifiesto, más que recordar, un tema muy importante. Colombia hoy por hoy es considerado un país dual. ¿Qué significa ser un país dual? Colombia es un país que no solo gestiona cooperación a partir de la demanda, sino que también contribuye siendo un país oferente de cooperación técnica. De ahí es el resumen de cuál es la misión que tiene esta agencia presidencial. Hace parte del sector presidencia, por lo tanto, nuestra línea directa es con Presidencia de la República y responde a las necesidades directas del presidente. Y tiene ya la agencia como tal, como visión, una visión proyectada al 2023 de ser reconocida como la entidad líder, tanto al nivel internacional como nacional, en materia de la gestión y de la articulación de la cooperación en estas dos líneas. Para nosotros es muy importante en esta visión responder a las necesidades globales y a los intereses nacionales. Es en nuestra visión posicionarnos como este líder técnico de la gestión y articulación de la cooperación. Precisamente siendo Colombia un país dual, ¿cuál es esa propuesta de valor de APC Colombia de acuerdo con las prioridades del país? Tiene como propuesta de valor que la cooperación internacional, en tanto es una contribución a los esfuerzos nacionales, puede estar de esta manera alineado a las necesidades del cierre de brechas que tiene el país y a que llegue directamente a los beneficiarios en los territorios colombianos. En esta relación del cierre de brechas, el gobierno nacional ha identificado 5 prioridades para los cuales la cooperación internacional es clave que esté alineada. Estas prioridades son estabilización para una paz con legalidad, el desarrollo rural en el cierre de brechas, la atención a lo que es una Colombia sostenible, un medio ambiente y un cuidado con las afectaciones del cambio climático, con un énfasis especial en Amazonías, en el emprendimiento, el fomento de la economía naranja como una nueva fuente de empleo y de generación de ingresos y, por supuesto, el tema de migraciones. Estas 5 líneas hoy tenemos una instrucción del señor presidente que estén de cara a lo que hemos también denominado la atención del post-COVID. Nosotros construimos una estrategia nacional de cooperación internacional de la mano de la Cancillería y del Departamento Nacional de Planeación. Esto fue una construcción maravillosa porque fue una construcción concertada que desarrollamos con 51 entidades del orden nacional y 57 entidades del orden territorial, entiéndase en alcaldías y gobernaciones. Esto fue un ejercicio que hicimos durante el 2019 y bueno, con la llegada de la pandemia del post-COVID, en este momento lo que se hace es un ajuste de estas líneas priorizadas a lo que es el trabajo de las contribuciones para el post-COVID y el cierre de brechas, que es tan importante y que es el factor esencial de la cooperación internacional. Sin olvidarnos con algo muy importante. Cuando les hablé a ustedes de la visión que tenemos nosotros, que es dar una respuesta a las prioridades globales, pues la prioridad global en este momento es el cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y precisamente, doctora, ¿cómo funciona ese mecanismo de contrapartidas que tiene APC Colombia para asignar recursos financieros en los proyectos de economías para la paz, educación país y apuesta verde? ¿Y cómo pueden también las regiones postular a ellos?
Bueno, esto es un programa estrella que tiene APC Colombia y lo que se busca precisamente con el programa de contrapartidas es apalancar, es fortalecer los proyectos de cooperación que ya están vigentes en el país. El que llegue a las comunidades es clave y el que genere un beneficio común es muy importante para poder nosotros trabajar en este programa y en esta orientación. Primero, quiero que sepan que los recursos de contrapartida son recursos que provienen del presupuesto general de la nación y apalancan proyectos que ya están en ejecución con recursos de cooperación internacional. Este es el requisito número 1. El otro requisito que se tiene es que los proyectos sean en favor de las comunidades y que estén enmarcados en reforzar temas que estén tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en los planes de desarrollo departamentales y municipales. De esa forma se puede alinear la demanda con la necesidad que se tiene en el territorio. El valor solicitado para contrapartidas debe ser exactamente igual al que se contribuye por parte del cooperante. Pero usted dirá que me hizo una pregunta específica y no le he dado respuesta. ¿Cómo puede la gente acceder o las organizaciones acceder? Básicamente nosotros no hacemos unas convocatorias abiertas, sino que trabajamos a través de los diferentes cooperantes que están en el país y los ponemos a consideración de ellos la identificación de estos proyectos exitosos que requieren unos recursos adicionales para fortalecer el objetivo del proyecto que está en curso. ¿Quiénes han sido los beneficiarios en este momento? Han sido, por lo general, organizaciones de la sociedad civil que están en territorio trabajando de la mano con otros agentes de la cooperación internacional. Para este año 2020 ya tenemos 4 proyectos de contrapartida identificados, proyectos que van a estar 2 de ellos beneficiando al departamento del Cauca. Precisamente, doctora, hay una serie de fondos de cooperación internacional, entre ellos el fondo del BID, el fondo de la Unión Europea, el fondo del Banco Mundial y el fondo de Naciones Unidas, acerca de la recepción y ejecución de recursos de cooperación internacional no reembolsable. ¿Se aplican todos estos fondos para el posconflicto? ¿Cómo está precisamente esta situación en la actualidad? Sí, esos fondos precisamente son 4 fondos, son los fondos denominados Fondos para la Paz. Fueron fondos que se crearon en el 2016 para apoyar los esfuerzos del gobierno en la implementación del acuerdo final. Entonces, estos fondos, que son 4, como dije, son no administrados, pero sí tienen la dirección básicamente de la Consejería de Estabilización y del Fondo Colombia en Paz. Los 4 fondos de los que estamos hablando son el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo de la Unión Europea para la Paz, el Fondo Colombia Sostenible, que es un fondo que se desprende de un crédito del BID con unos aportes particulares de cooperantes, y el Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial. Estos 4 fondos, aproximadamente la cifra que movilizaron fue de unos 314 millones de dólares, de los cuales 2 están ya en una etapa casi que de cierre. El del Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial está en su etapa de cierre. Fue un fondo que tuvo un efecto muy grande en los temas, sobre todo de reparación para víctimas. El Fondo de Colombia Sostenible, que es el fondo del BID, que se financia con recursos del BID y de otros 4 cooperantes, es un fondo que está proyectado a 10 años, donde los recursos van entrando a medida que hay una ejecución. En este momento,
Las líneas que se tienen son las de desarrollo resiliente y sostenibilidad ambiental. Está el Fondo Multidonantes de Naciones Unidas en su segunda fase y ese fondo tiene dos ventanas. Una ventana es para las agencias del sistema de Naciones Unidas y la otra ventana es para organizaciones de la sociedad civil. Y el Fondo Europeo para la Paz, que también está en su etapa ya de culminación, ha tenido un enfoque en dos temáticas, básicamente, que son las de territorio, desarrollo rural en el territorio y reincorporación, con dos enfoques importantísimos, que es el enfoque territorial y el enfoque de género. Nos vamos a una pausa en la pizarra y ahora regresamos nuevamente con la doctora Ángela Ospina de Nichols, directora de la Agencia Presidencial APC Colombia. Estamos en la pizarra del programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestra invitada hoy es la doctora Ángela Ospina de Nichols, directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC Colombia. Doctora Ángela, estábamos hablando de los diferentes fondos de donantes y cooperantes hacia Colombia. ¿Cuál es ese rol de APC Colombia frente a los objetivos de desarrollo sostenible que usted nos mencionaba en el segmento anterior? Bueno, esta sí es la pregunta más maravillosa que se puede hacer. Y la cooperación internacional tiene como sombrilla la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para nosotros como país, Colombia, ha sido un ejercicio relativamente fácil de poder continuar. ¿Y por qué digo que relativamente fácil? Porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene una alineación de casi un 98%, donde todos los diferentes pactos y las metas deben responder a ser una contribución a la Agenda 2030. Por lo tanto, la alineación de las contribuciones de la cooperación internacional, de todos los programas, de todos los proyectos, tienen que responder también a esa contribución del país al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto para nosotros tiene un componente muy importante de alineación de los intereses globales con los intereses nacionales. Doctora, todas estas acciones de internacionalización del sector central que coordina APC Colombia, de acuerdo con una reciente directiva presidencial del señor presidente Duque, busca precisamente que se realice toda esa trazabilidad de las acciones de cooperación internacional no reembolsable. Hay apoyos de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, Singapur, de la Organización Panamericana para la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y de otros países como Nueva Zelanda. ¿Cómo ha sido también ese comportamiento de los donantes en esta época de pandemia? He visto que han llegado algunas donaciones, usted ha estado presente precisamente después de la cuarentena que tuvo por un viaje internacional. Entonces, estos aportes de los diferentes países, ¿cómo se han presentado en este momento? Colombia es un país que goza de la confianza de los cooperantes y esta confianza se debe precisamente a esa trazabilidad que usted estaba enunciando. Nosotros tenemos un ejercicio permanente de comunicación con el cooperante, tanto de las necesidades como un seguimiento a la ejecución de la cooperación. En el término o en este momento de pandemia, puedo decir que se ha tenido una respuesta importante, teniendo en cuenta en que los países cooperantes también están viviendo la misma situación. Esto nos afectó a todos, afectó a los países del norte, a los países del sur, a los países desarrollados, a los países en vía de desarrollo. La pandemia del COVID no tuvo ninguna diferenciación a dónde llegar.
Por lo tanto, yo en nombre del gobierno colombiano y en nombre sobre todo de los ciudadanos colombianos, quiero dar las gracias a esos esfuerzos que han hecho los países donantes para que en medio de esta situación hayan de todas formas hecho unas contribuciones importantes, contribuciones que han sido más que todo en recursos, en donaciones, en especies, en materiales biomédicos, en ventiladores, en fortalecer también la institucionalidad de salud, en algunos casos en reacomodar esas ayudas presupuestarias para que entraran los recursos de una manera más rápida y poder empezar a activar algunos proyectos que hubieran tenido unos 2 o 3 años de ejecución. Entonces, la cooperación internacional para el tema del COVID ha sido sobre todo una manifestación de solidaridad entre los pueblos ante un fenómeno que nos ha afectado a todos de forma fuerte, desprevenida y en la que teníamos que absolutamente todos estar unidos para responder a este flagelo. Precisamente, doctora, Colombia hace donaciones, pero también las recibe, como usted comentaba en el segmento anterior, digamos, de un país que tenga muchas dificultades y que hayamos recibido algo que haya sido también muy significativo en un momento dado para Colombia, que podríamos contar como una especie de anécdota sobre ese particular. Yo le voy a voltear a usted más bien la pregunta, si me lo permite. APC Colombia tiene un fondo que se llama el Fondo FOCAI, que es el fondo para el Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional. Y nosotros como Colombia también hemos sido un país solidario. Cancillería ha recibido algunos llamamientos de países, sobre todo vecinos, el caso de Ecuador, el caso de El Salvador, el caso de Honduras, y nosotros como país también hemos acompañado y hemos hecho unas donaciones a estos países para que puedan afrontar la situación. Y donaciones inversa, llamémoslo así, pues siempre tenemos un gran reconocimiento por los Estados Unidos, un gran reconocimiento por el gobierno coreano. El gobierno coreano tiene unos lazos de amistad y de gratitud profundos con el pueblo colombiano y siempre han estado presentes. En este momento se está movilizando una donación muy grande, alrededor de unos $5.5 millones para un hospital móvil de alta tecnología que será instalado precisamente en la ciudad de Bogotá. Países como Turquía, a través de su agencia de cooperación TICA, que estuvo presente, países como Nueva Zelanda, que es un país que realmente sus vínculos de cooperación son vínculos nuevos, pero estuvo presente desde el día número 1 con una donación al programa de Ayudarnos Hace Bien de la primera dama y ya está anunciando una segunda donación. Así que esas manifestaciones de solidaridad es importante y aprovecho este programa para que la ciudadanía entienda que viene de otros ciudadanos. Ustedes saben que los recursos de la cooperación internacional vienen de los impuestos que pagan los ciudadanos en sus países. Entonces es una ayuda de una ciudadanía a otra ciudadanía a través del relacionamiento de países. Eso es muy importante mencionarlo, doctora, porque precisamente de las bases sobre las que se estructura el Estado colombiano están la dignidad, el trabajo y la solidaridad, y a veces las personas no entienden ese pensamiento solidario. Incluso la Universidad La Gran Colombia tiene desde su fundación, con el doctor Julio César García, 4 pilares, que es el de ser una universidad cristiana, bolivariana, hispánica y solidaria, y por eso es un gran proyecto social. Y hablando de esos proyectos sociales, doctora, yo quería preguntarle por un programa muy bonito que tienen ustedes en APC Colombia que se llama Saber Hacer Colombia. ¿En qué consiste, doctora? Bueno, más que un programa de saber hacer, me devuelvo a esa posición de Colombia como un país cooperante en la modalidad de cooperación sur-sur.
Y para muchos será esto nuevo. ¿Qué significa la modalidad de cooperación sur-sur? ¿Y qué significa ser Colombia un país cooperante? La cooperación ya vémosla así como para no dar una cátedra, sino para llegar directamente a la audiencia. Tendría dos modalidades que son las más conocidas. La de la ayuda oficial al desarrollo, que son los países ya desarrollados que acompañan, concurren con el desarrollo de otros países bajo ese principio de solidaridad. Y está el de la cooperación sur-sur, que son los países que están en vía de desarrollo, que también actúan bajo el principio de solidaridad, de demanda, de no intervención entre los pueblos, y que se hace un ejercicio básicamente de transferencia de conocimiento de las buenas prácticas que nos han permitido ir avanzando en nuestro camino de desarrollo. Entonces, haciendo pues contextualizando para poder llegar a la pregunta que usted me hace de saber hacer es el portafolio de las buenas prácticas que ha identificado Colombia para poderle ofrecer a los otros países su transferencia de conocimiento a través de diferentes espacios. Entonces, en este saber hacer Colombia, lo que hacemos nosotros es recopilar y sistematizar esas buenas prácticas de política pública que han desarrollado entidades del orden nacional, entidades departamentales, territoriales, inclusive también están sistematizadas buenas prácticas de parte de organizaciones de la sociedad civil y de fundaciones. Es el portafolio del conocimiento que tiene el país para ofertarle a los otros países en el marco de la modalidad de cooperación sur-sur. Precisamente ahí, doctora, yo encontré que APC Colombia ha exportado sus metodologías, por ejemplo, en ese Saber Hacer Colombia con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, que aunque tiene ya 37 años de existencia y la nuestra 9 años, pues le estamos aportando a un país que supuestamente está más avanzado en estas prácticas. ¿Cómo funciona esa exportación de metodologías? Bueno, es que aquí, a diferencia de lo que es la ayuda oficial al desarrollo, en la cooperación sur-sur existe una mayor horizontalidad entre los países. Entonces, si bien, como lo dijo usted, la agencia chilena es una agencia que tiene 37 años, pero entre pares, en esa horizontalidad, siempre hay cosas y metodologías para compartir. Y lo que hace es que se identifican los conocimientos y cruzamos. Algunos son de doble vía. Chile nos puede acompañar a nosotros en una solicitud, pero con esa misma solicitud nosotros podemos devolverle algún aspecto metodológico en temas variados que se pueden encontrar, porque esto es casi que un diálogo de saberes. Entonces, el que usted haya hecho la relación con Chile precisamente es porque tenemos ese vínculo de confianza y de reconocimiento entre las partes en lo que es el fortalecimiento del desarrollo de los países como iguales. Chile, por ejemplo, ha estado interesado, todavía no lo hemos formalizado, pero ha estado interesado en la transferencia de una metodología que es de desarrollo colombiano, llamado COLCOL. Y el COLCOL, ¿qué es? Es también el instrumento metodológico para la transferencia de unas buenas prácticas al interior del país. Y con esto lo que se hace es que se amplía el radio de acción de un buen proyecto que se realizó con ayuda de la cooperación internacional y que puede llegar a otros países en una dimensión de ampliar. Esa es una metodología, por ejemplo, que Chile quiere compartir con nosotros y que nosotros estaríamos encantados de poderla transferir. Doctora, ya nos ha hablado precisamente de la ayuda oficial al desarrollo, de la cooperación sur-sur, de la cooperación COL-COL, pero yo creo que nos falta hablar de dos que hacen parte de ese gran catálogo, que es la cooperación triangular y las donaciones en especie.
¿Estas en qué consisten? Bueno, la cooperación triangular es una modalidad relativamente nueva que tenemos también un compromiso entre todos los países de ir estimulando. Y la cooperación triangular es, como lo dice, tres lados que se unen para impulsar un solo proyecto. En la cooperación triangular, por lo general, está un país enmarcado en la ayuda oficial al desarrollo y dos países del marco del sur-sur, países en vía de desarrollo, donde lo que hacen es de una forma triangular fortalecer los diferentes ejes para que en el centro un proyecto que ha tenido un buen resultado en un país se transfiera con el acompañamiento de las tres partes simultáneas y con la cofinanciación, que esto es un tema muy importante a destacar. No es únicamente que llamemos el ángulo del país de desarrollo sea el que apalanca, sino es el ángulo, se puede ir girando como usted lo quiera, un triángulo son tres lados exactamente iguales que se unen para hacer la fuerza y dar así el equilibrio. Entonces, en la cooperación triangular, por lo general, ¿cómo funciona? Una buena práctica, un buen proyecto que algún cooperante desarrolló en un país y otro país está interesado en conocer y que se transfiera esa técnica o esos resultados y entre los tres construimos un nuevo proyecto. Eso es lo que se denomina cooperación triangular y nosotros como país podemos decir que en la región estamos haciendo una apuesta a ser líderes y de esta manera poder contribuir con el desarrollo de la América Latina y del Caribe, que son nuestros vecinos. Y la otra, que son la de donaciones, son las donaciones en especie. Hay muchas entidades, sobre todo en el marco de la filantropía, que quieren hacer sus donaciones directamente a alguna ciudad o alguna entidad o alguna organización. Y nosotros como agencia lo que hacemos es acompañar y facilitar todos los temas de carácter aduanero, agilizarlos para que esta donación llegue de la manera más pronta y eficiente a su destino. Muchas gracias, doctora. Después de la pausa vamos a hablar de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, la ENCI. Estamos con la doctora Ángela Ospina de Nichols en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síganos en nuestras redes que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestra invitada, la doctora Ángela Ospina de Nichols, directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC Colombia. Precisamente, doctora, la APC Colombia desarrolla la ENCI, que es la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional. ¿Qué papel cumple con los talleres de cooperación internacional y en qué consiste ese desarrollo también de la ENCI con los diferentes sectores del gobierno y los territorios en cuanto a la articulación de las funciones de cooperación internacional? Bueno, déjeme contarle un poquito la historia. La construcción de una estrategia nacional hace parte de las funciones que tiene que desarrollar la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Y nosotros empezamos a identificar de la mano con el presidente de la República cuál era la mayor debilidad que tenía el país y cómo lo podíamos convertir en una fortaleza. Y una de las debilidades que encontramos era la dispersión que existía en materia de cooperación. Por lo tanto, era la oportunidad para desarrollar una estrategia de coordinación entre los diferentes actores de la cooperación y una coordinación que permitiera que la gestión de la cooperación internacional fuera una gestión eficiente, ordenada, articulada y alineada. Entonces,
Con ese mandato y con ese principio, como lo conté al principio de esta maravillosa entrevista, hicimos un trabajo concertado, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, la Cancillería y, por supuesto, con un equipo maravilloso que es el equipo que tengo en APC Colombia de la Dirección de Coordinación Interinstitucional. Entonces hicimos un ejercicio, primero diagnóstico con las entidades, cómo ven la cooperación, cuáles son las demandas que ustedes tienen, cómo quisieran fortalecer este ejercicio, y a partir de ese ejercicio de concertación y con las 5 prioridades que nos había dado el señor presidente, desarrollamos una estrategia que lo que busca es fortalecer las capacidades en gestión en las entidades del orden nacional y del orden territorial. Ampliar la visión que se tiene de la cooperación, que no sea únicamente la visión de un país que demanda, sino también un país que ofrece. El posicionamiento geoestratégico de Colombia y el trabajo multiactor que se tiene y sobre todo el fortalecimiento de conocimiento. Entonces, los ejes prioritarios de los ejes de acción que desarrollamos con la Estrategia Nacional de Cooperación. Al cómo, como me lo dice usted, estamos en este momento en la etapa de la formulación de los planes de acción, tanto sectoriales como territoriales. Y de esta forma se coordinan todas las necesidades que se tiene, tanto de capacitación en los nuevos mecanismos de cooperación que existe, en todas las estrategias países que se están desarrollando, y sirve también de insumo para el cooperante como para las entidades que están demandando cooperación o para fortalecer la capacidad, y en esto he sido muy reiterativa, para fortalecer la capacidad de Colombia como un país oferente de cooperación. En este momento hemos hecho ya 12 planes sectoriales y estamos trabajando con los departamentos. Hemos realizado 8 planes departamentales para la coordinación de la gestión de la cooperación internacional. Doctora, ya nos mencionó precisamente que APC Colombia pues tiene también esa proyección dentro del desarrollo de los 17 objetivos del milenio. Pero también, ¿qué otros servicios presta APC Colombia a la ciudadanía y cuál es esa proyección de la agencia dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que lo alcanzó a mencionar en el primer segmento del programa? Bueno, dentro de los servicios que nosotros tenemos está precisamente otro que no es muy conocido, que es la administración de recursos. Nosotros, APC Colombia, también tenemos esa posibilidad de administrar recursos de la cooperación internacional con entidades del orden nacional y del orden territorial. Un punto que no hemos tocado en este momento es las convocatorias. Yo les acabo de hablar que existen algunos nuevos mecanismos, algunas nuevas fuentes de ingresos de recursos de cooperación que no son únicamente a partir de esos convenios o compromisos bilaterales, como son las convocatorias. Y las convocatorias es algo muy importante, sobre todo para las entidades del orden territorial y las organizaciones de la sociedad civil. Quiero contarle, por ejemplo, que en el 2019 identificamos 113 convocatorias que podían ser aptas para Colombia. Acompañamos unas 23 convocatorias, de las cuales resultamos con 10 convocatorias beneficiadas para el país. Esto es algo que es muy importante y aprovecho este espacio para que la gente lo busque en la página de APC Colombia, porque nosotros no solo las colocamos, desarrollamos a través de la metodología del Facebook Live, hacemos las invitaciones para que las personas conozcan cómo se está marchando, cuáles son los objetivos de las convocatorias, cómo pueden presentar sus proyectos, y en caso que requieran también el acompañamiento de APC, pues estamos en esas condiciones de acompañar la presentación de proyectos a las convocatorias.
Esto es uno de los servicios importantísimos que tenemos. Está otro que ha sido de gran demanda, que son los cursos cortos que ofrecen algunos de los países, que ofrece la agencia COICA, la agencia ESID, que ofrece JICA, y todos estos los pueden conocer en nuestras páginas, en nuestra página en apccolombia.gov.co, y recibir toda la información y el acompañamiento que se quiera desde los enlaces territoriales que tenemos. Precisamente, doctor, hablando de los cursos, de las convocatorias, hay también unos proyectos importantes que me gustaría mencionar brevemente. Por ejemplo, las casas de mujeres empoderadas o la cooperación triangular de medición, prevención y erradicación de la mutilación genital femenina, o la visión latinoamericana para contrarrestar efectos de la pandemia del COVID-19, o la transferencia de conocimiento para la producción de hortalizas entre La Guajira y Curazao. Son muchísimos, pero algunas de estas que nos pudiera reseñar, doctora Ángela. Pues los que usted estuvo nombrando, por ejemplo, el de la mutilación genital femenina, es un proyecto con Naciones Unidas, con UNICEF, el ICBF y Burkina Faso. Es un tema que para nosotros ha sido de gran importancia, en especial con algunas comunidades indígenas colombianas que todavía lo están utilizando. Tenemos uno muy lindo, que no lo mostró usted, pero que fue de un gran interés, y de hecho se logró una segunda parte, que fue el tema de las bibliotecas comunitarias. Fue un proyecto que se inició con la Argentina y terminó siendo un proyecto de doble vía. Hay otro estilo de proyectos, como le digo, son más de 120 proyectos con los que estuvimos trabajando, pero la esencia más que hacer esta enumeración de proyectos, yo quiero que se tenga que la esencia de lo que hoy se está logrando con la cooperación internacional es que la cooperación internacional está trabajando a demanda de país. Esto es lo más importante que hoy podemos tener, y que nosotros también hemos utilizado esa línea y trabajamos a demanda de los otros países. Y estas demandas, vuelvo e insisto, se cruzan con las necesidades que tenemos, con también los avances que hemos tenido. Otro tema, por ejemplo, importantísimo, que ha tenido una acogida tremenda: las ciclovías. Nosotros nos hemos acostumbrado a verlas y algunas veces las disfrutamos, otras veces no las entendemos. Pero, por ejemplo, en Bolivia generó un impacto increíble lo que fue la transferencia de las ciclovías, un impacto de mejorar la convivencia, de mejorar la calidad de vida, de mejorar el respeto hacia las vías. Pues muy importante todos estos proyectos, doctora, y nos vamos a una pausa para regresar al segmento final. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia, con la doctora Ángela Ospina de Nichols, directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, APC Colombia. Doctora Ángela, al comienzo de esta charla mencioné que usted es tataranieta de don Mariano Ospina Rodríguez, sobrina bisnieta, viene a ser entonces de Pedronel Ospina, un gran presidente, médico, abogado, ingeniero, empresario, nieta del doctor Mariano Ospina Pérez, sin descontar también esa gran persona con la que tuve la oportunidad de tener amistad, a su padre, el doctor Mariano Ospina Hernández, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y ministro de Agricultura, entre otros. ¿Cómo es llevar esa herencia del apellido en el sector público? O incluso, ¿cómo será para sus nietos llevar la herencia de 5 presidentes de la República en su árbol genealógico? Bueno, cuando iniciamos esta conversación, que ha sido muy amena, usted me hizo una pregunta sobre los maestros. ¿Qué maestros recuerda usted? Y por algún momento traté de hablar de 3 maestros.
y maestras, pero dije, no, eso es tocar un tema muy personal y más bien me fui a la escuela y a la academia. Pero con esta relación que usted hizo, pues 3 maestros que también marcaron mi vida, mi abuelo, Mariano Ospina Pérez, mi abuela, Berta Hernández de Ospina Pérez, que puso un sello muy importante en la formación mía como una mujer empoderada, como una mujer que reconoce la responsabilidad que tiene para el trabajo y el empoderamiento de otras mujeres por el privilegio y las oportunidades que me dio la vida e indiscutiblemente mi papá. Mi papá, un hombre académico que dedicó su vida al conocimiento, pero no el conocimiento para él, sino para transferirlo de manera no es gratuita, sino amplia y generosa a través de la Fundación Mariano Ospina Pérez, donde todos los proyectos que gestionó los puso al servicio de la nación sin estar esperando alguna retribución. Entonces, estos 3 maestros, llamémoslos así, que marcaron también mi derrotero en la vida, me enseñaron con una frase muy importante: nosotros no somos mercaderes de ilusiones, sino empresarios de realidad. Y me puso a mí como reto en la vida el también contribuir desde el mucho, poco o mediano conocimiento que tenga entre las oportunidades que se me han dado de ejercer el servicio público, de ponerme al servicio de la ciudadanía, al servicio de mi país, con la forma más generosa, responsable y transparente que una persona tiene el deber de hacerlo como servidor público. Y en términos de mi vida privada, también siempre llevar en alto los valores morales, los valores de la fe cristiana y, por supuesto, los principios del Partido Conservador en el que yo milito. Doctora Ángela, yo ahorita le quería preguntar acerca de doña Berta, pero no puedo dejar pasar el momento también para hacerle un reconocimiento a doña Elena de Ospina. Su mamá a los 80 años empezó a trabajar en internet y tiene un periódico, un diario que se llama La Linterna Azul. Cuéntenos cómo ha sido esto de llegar una persona mayor, pero con todo su intelecto y capacidad, a transferirlo a un periódico virtual. Pues mire, realmente que no suene petulante, pero la vida me dio el regalo maravilloso de tener estos padres, mi papá y mi mamá, unos seres de verdad extraordinarios. Mi mamá es una mujer que cumple 88 años, como usted lo dijo, y es una mujer totalmente dinámica y actualizada. Pues la historia de la Linterna Azul se la voy a dar muy corta como una anécdota. Mi papá estaba desesperado en la época de la prensa que él denominaba, y muchos denominamos la prensa en mermelada, y quería publicar sus opiniones, sus comentarios, su visión, y obvio no encontraba quien le abriera las puertas. Entonces yo le sugerí, le dije, pues papá, en vez de estar tocando puertas, ¿por qué no te vas y entras al mundo de la virtualidad y desarrollas tu propio blog o tu propio spot virtual? Y me preguntó cómo era eso y realmente no le interesó para nada. Pero mi mamá, que es una mujer que se mantiene actualizada, ella sí dijo, ¿y cómo funciona eso? Y le expliqué cómo funcionan y le mostré algunos portales virtuales. Y así desarrolló la Linterna Azul, y a la muerte de mi padre, ella quiso ser la responsable y es la editora de ese portal virtual. Bueno, y no puedo dejar a doña Berta de lado precisamente. Ella, además de orquideóloga, fue tal vez la primera senadora de Colombia, columnista del Tábano, creó un programa muy importante, La Huerta Casera, ojalá se reviviera, fue también acérrima crítica del comunismo. ¿Hace falta en Colombia más mujeres como doña Berta? Yo creo que existen muchas mujeres en este país. Realmente Colombia es hoy un país que reconoce y valora el desempeño de las mujeres
en diferentes ámbitos, en los ámbitos públicos y en los ámbitos privados. Sí, efectivamente, mi abuela fue pionera, mi abuela buscaba mucho a otras mujeres más jóvenes para poderlas invitar y llevar en los caminos de la política. Ese fue uno de los desafíos que ella también tuvo. No era una mujer que se vanagloriara por haber sido la primer senadora y por ese rol tan destacado que tuvo ella como mujer en su vida pública, sino que su misionalidad era llevar a otras mujeres también al ejercicio de lo público, pero sobre todo, tuvo una obsesión en la vida que era la mujer campesina. Muchas veces cuando yo leo las columnas de ella del Tábano, no sé si llorar o simplemente tenerlas como modelos, porque muchas de las columnas que ella escribió en el año 62, 65, los temas que trata son todavía temas que se necesitan. Pero yo tengo una gran confianza de verdad en el liderazgo de la mujer colombiana hoy en día. Tenemos un gabinete paritario, por ejemplo, tenemos a Marta Lucía Ramírez como la primera mujer vicepresidenta en el país y tenemos también muchos líderes de organizaciones no gubernamentales, de juntas de acción comunal, muchas mujeres que no solo en la participación política, sino en su compromiso social, serán la fuente para que Colombia pueda llegar a ese cierre de brechas y a esa equidad que tanto necesitamos. Yo creo de verdad en esta nueva generación de mujeres formadas, mujeres con carácter y sobre todo mujeres que están con el empeño de la búsqueda hacia una equidad, donde es ir más allá de la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino en esa reivindicación de derechos, cómo cerrar las brechas que existen y poder construir una sociedad más equitativa. Doctora, me voy con una última pregunta muy rápida porque ya estamos llegando al final del programa. ¿Podría decirse que familia que respete sus tradiciones cuenta en su biblioteca o más bien en su cocina con un libro de su tía abuela Sofía Ospina de Navarro titulado La Buena Mesa, del cual el filósofo envigadeño Fernando González dijo: con su libro Sofía Ospina de Navarro estará en alto en las bibliotecas de quienes se sepan hijos del sol y de la tierra, juntos sembrados en el humus para florecer entre el cielo que cobija el valle de Aburrá. ¿Qué recuerdo le trae rápidamente esta obra dentro de su familia? Pues ese es un recuerdo básico porque la cocina, inclusive en la generación con mis hijas, comienza con ese libro. Y a usted le voy a dar una receta para que lo busque, que es el soufflé o la torta de arracacha. Hoy en día la arracacha es un tubérculo que no come muchas personas, es más, se les olvidó cómo cocinar la arracacha. Búsquese ese, es una torta de arracacha con coco maravillosa. Sí, mi mamá la preparaba siguiendo las recetas de doña Sofía. Doctora Ángela, a su merced no le gusta esta palabra porque no la utiliza, pero ha sido muy grato tenerla en el programa La Pizarra. Muchas gracias, doctora Ángela. Muchas gracias a usted, doctora Lano. Y como digo, no es que no me guste su merced, no la utilizo, pero reconozco la bondad y la belleza que tiene cuando se expresa esa palabra. Muchísimas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias a ustedes también por haber estado en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.